Bienvenidos, queridos hermanos, a este tema de la Escuela de la Fe en la historia de la Iglesia ecuménica. ¿Pastor? ¿Cómo no? Es un agrado llegar a sus hogares para compartir con ustedes y sus amistades y con su familia estos cursos de historia eclesiástica, ¿verdad? Con una mirada ecuménica de los primeros siglos, los primeros 5 siglos de la era cristiana, época común para nosotros que es, ¿verdad?, la cuna de la fe cristiana. Hoy día estaremos, ¿verdad?, trabajando el tema número 6, que corresponde a un momento espectacular. Digo, después vamos a desarrollar porque ya estamos haciendo esta afirmación del emperador Constantino, ¿verdad?, y el concilio de Nicea, donde se van a definir prácticas dogmáticas, litúrgicas y políticas también que todavía están en uso en gran parte del mundo, no solamente el mundo occidental. En donde está la Iglesia es heredera de ese concilio y de esa persona, Constantino. Gracias, Pastor. Oremos antes de empezar el tema. Oremos al Señor. Tú, cristiano, que tienes tanto miedo en tiempos de paz, ¿qué harías si tuvieras que sufrir el martirio? Tú que no puedes soportar la cara de los tuyos, ¿cómo podrías enfrentar el tribunal de los perseguidores? ¿Por qué eres un cristiano de corazón pusilánime? El amor perfecto expulsa el temor. Toma el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el casco de la salvación y marcha al combate. Es preciso usar audacia y libertad. Señor, que estas palabras de San Jerónimo resuenen permanentemente en nuestra mente para utilizar con audacia nuestra libertad en la búsqueda del amor perfecto que solo en ti podemos encontrar. Amén. 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 Muchas gracias. Hagamos una síntesis del tema anterior, el tema número 5. El tema número 5, los padres apologéticos del siglo III. Hacia el año 200, la difusión del cristianismo sigue un claro movimiento presente en gran parte dentro del Imperio Romano. Los últimos en convertirse fueron los cultos, los filósofos. Muchos de ellos tenían un gran desprecio hacia los cristianos, como es el caso del filósofo Celso. El estilo de vida, las costumbres y la moral los alejaba de la nueva religión. El mensaje cristiano predicaba un Padre de los cielos, cuyos hijos son los hombres redimidos por Jesucristo, sin distinción de pueblo, raza, sexo o categoría social. A los ataques de los paganos cultos, los cristianos respondieron con escritos apologéticos. De ahí el nombre de padres apologéticos, defensores de la fe cristiana, cuyo primer representante fue Justino en el siglo II y uno de los últimos San Agustín en el siglo V, con su obra La ciudad de Dios. Los principales apologéticos fueron Tertuliano de Cartago, Minucio Félix de Roma, Orígenes y Clemente de Alejandría, este último autor de la obra Contra los paganos. Terminamos el tema anterior escuchando parte de un diálogo entre dos filósofos y estudiosos de la religión y la cultura. Se trata de Orígenes y Celso de Alejandría. Gracias. Bueno, iniciamos entonces este nuevo tema contando un poco quién era Constantino. El emperador Constantino era hijo de Constancio Cloro, un gran militar romano que fue nombrado emperador del occidente, y de una humilde posadera de Bitinia, que fue su primera esposa, según algunos textos, y según otros, no, que no se habría casado por la diferencia de estatus social. En esa época llegó el momento que habían 6 emperadores, con distintos títulos, eran 2 Augustos, 2 Césares y 2 emperadores. Y Constancio Cloro se encontraba en Britania, y allá llamó a su hijo Constantino, en un momento de mucha dificultad en el Imperio Romano. Cuando murió Constancio Cloro, los soldados del ejército nombraron emperador a Constantino, su hijo, que era muy prestigioso. Pero habían otros rivales en esa época.
en el occidente estaba Maximino, estaba Licinio y otros más que fueron siendo derrotados por Constantino. Con Licinio hizo un pacto, casó a su hija con él, con Licinio, y se distribuyeron. Constantino gobernaba la parte occidental del imperio y Licinio la parte oriental. Y firmaron un famoso edicto de tolerancia, Nicomedia, el año 311, que significó el fin de las persecuciones, estas que había iniciado el emperador Diocleciano a principios del siglo IV. Hay una frase que yo les quiero leer que es muy interesante, que lo que dice el edicto de tolerancia en Nicomedia. Dice, a cambio de este fin de las persecuciones y de esta indulgencia nuestra, deberán rogar a su Dios por nuestra salvación, por la del Estado y por la suya propia, con el fin de que por todos los medios el Estado se mantenga sano y puedan ellos vivir tranquilos en sus propios hogares. Fue también bastante práctico estos emperadores que tenían que orar por ellos. Los cristianos ahora ya no serían perseguidos. Bueno, después de eso pasaron 2 años y Constantino derrotó a otro rival suyo que se llamaba Magencio, y la tradición y los autores como como Eusebio de Cesarea cuentan que Constantino tuvo un sueño en que Jesús le decía que con el signo de la cruz vencería a Magencio, y que tendría que colocar eso en los escudos de sus soldados. Así que hizo la tradición entonces cuenta que en esa batalla él hizo este consejo que le había dado, que había visto en el sueño, y triunfó en la batalla. Y entonces Constantino y Licinio, el año 313, dieron el famoso edicto de Milán, en que dieron libertad de culto. Ahora, cualquier religión, fuera de Egipto, de Grecia, incluyendo la religión cristiana, podían practicar su religión libremente. Y también quiero ver la última frase, que es muy interesante, dice, esta facultad de seguir libremente la religión de cada cual quiera, tal modo que toda clase de divinidad que habita la morada celeste nos sea propicia a nosotros y a todos los que están bajo nuestra autoridad aquí del imperio. Esto se firmó en febrero del año 313. Para muchas personas esta libertad de culto significa, se ha pensado que fue declarar la religión como oficial, pero no era eso, solamente libertad de cultos. Licinio y Constantino fueron amigos hasta el año 324, en que Constantino derrotó a su yerno, podríamos decir, y desde ese momento, del 324 hacia su muerte, el 337, gobernó en forma absoluta. Incluso ahora vamos a escuchar en qué forma él ayudó a la iglesia en esa época. ¿Qué hizo entonces? ¿Qué cosa realizó Constantino con la iglesia? ¿Silvia? Fue un gran gobernante y realizó lo siguiente. Donó dinero a las comunidades cristianas para construir iglesias, etc. Ordenó liberar a los presbíteros de toda función civil. Protegió a la iglesia y se rodeó de cristianos. Fue su consejero Ocio de Córdoba. Reorganizó el imperio, dividiéndolo en 4 prefecturas: Oriente, Iliria, Galia e Italia. Derrotó a Licinio el 324, porque había iniciado una persecución en Oriente. Ayudó al Papa Silvestre a convocar el concilio de Nicea el año 325. Usted se preguntará por qué había que convocar un concilio. Porque había aparecido una nueva idea respecto en la fe cristiana,
que empezó a dividir a los cristianos, que era el arrianismo. Entonces el pastor Pedro nos va a explicar en qué consiste esta llamada herejía arriana. ¿Pastor? Cierto. Ese tema de Arrio y después la corriente que fue denominada arrianismo, fue muy poderoso porque tuvo adeptos, adeptos, y para entender un poquito por qué surge esto, es que había dentro de la iglesia cristiana que estaba naciendo, estamos ya en el siglo IV, había distintas prácticas litúrgicas, ¿verdad? No todos tenían todavía, habían aceptado el canon, que después sí va a aceptar. Por lo tanto, prácticas distintas, fundadores de comunidades que tenían distintas experiencias, ya sea de otros dirigentes, maestros, ¿verdad? Por lo tanto, se producía una difusión y contradicción al interior de la fe cristiana, pero iba ganando la idea, ¿verdad? Con mucho sentimiento, la idea de este Dios todo creador, que era aceptado también por los filósofos griegos, el único, Dios uno, que era superior, iba captando la atención de los filósofos, los teóricos, los políticos también, y también de la gente que adhería a esta fe. Entonces aparece la idea de la Trinidad, y es valorada como algo muy importante, muy importante. Pero surgieron grupos como el de Arrio, que era un presbítero, ¿cierto? Todavía no está ese corpus jurídico que nosotros podríamos, la Iglesia Católica va a ser inmediatamente después, ya está logrando. Y él va a poner en discusión el tema de la Trinidad, el tema del rol que le corresponde a Jesús, el Hijo de Dios, y también del Espíritu Santo. Es decir, en términos belicistas, eran verdaderas bombas las que estaban ahí y que les lastimaba el sentido de la unidad. Lastimaba profundamente. Lo que Constantino quiere es la unidad. Y hay un grupo, ¿verdad?, que atenta contra aquello. Entonces hay una confabulación de ideas en lo social, en lo cultural, en lo político y en lo religioso. Por eso hay que tratar el tema, que va a ser en el año 325, ¿verdad?, en donde definitivamente se van a reunir los obispos. Es un concilio ecuménico, entendido así, ¿verdad?, que son los obispos de distintas áreas del Imperio romano, distintos, ¿verdad? Van a llegar con distintas relaciones también lo que es el Estado romano. De España va a ir el obispo que es muy cercano a Constantino, pero hay otros que no tienen esa relación. Entonces vemos que son distintas las relaciones y los vínculos también. El tema de Arrio, ¿verdad?, lo que él discutía era el lugar de Jesús. Para nosotros el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado, el anunciado, el Redentor. Entonces él puso en jaque esa situación. Si es hijo, entonces quiere decir que fue engendrado, que tuvo un comienzo. Y si tuvo un comienzo, también tuvo un fin. Por lo tanto, no puede ser en sí el Redentor. Puede ser el Redentor para los que le conocieron, pero más allá de aquello que se pone débil. Entonces tiene que ver con el tema del perdón de los pecados. Jesús murió por todo, resucitó por todo, resucitó por aquello. Y comienza entonces una discusión que se estaba prolongando y era necesaria definir. Arrio no concurrió al encuentro de Nicea precisamente porque era presbítero, estaban invitados los obispos. Claro. Los obispos. Y obispos que ya eran reconocidos en sus distintas áreas.
¿ah? No es que está haciendo algo mágico el emperador invitando a algunos, está invitando a los que son reconocidos en su medio porque son comunidades organizadas, tienen jerarquía y hacen el bien en sus comunidades. Por lo tanto, no se puede desdecir de estas comunidades. Por eso son invitados también para tratar este tema de Arrio, su doctrina. Y efectivamente, hubo mucha discusión, pero ganó aquellos que pensaron en el tema que aquí había que ser una declaración de fe. Lo que nosotros hoy día tenemos, ¿verdad?, que es el credo llamado así para nosotros, credo apostólico, en donde se refiere la Trinidad y en cada uno de sus, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quién es y qué hace en beneficio de la humanidad. ¿Ya? Pero se reafirma la idea de la Santísima Trinidad. Claro. Por lo tanto, eso se lleva a votación y van a perder, y van a ser desterrados, y eso significa, ¿verdad?, que lo van a sacar de su lugar. Se nos dice por ahí que era de Alejandría. Recordemos Alejandría, una escuela de filosofía, de la escuela catequista, y otro elemento, era una fuente de discusión permanente. Ellos van a ser desterrados, pero no pasará mucho tiempo y va a ser reintegrado. ¿Ah? Va a tener defensores, en el propio concilio van a haber defensores, ¿verdad?, de la doctrina precisamente de Arrio, pero serán los menos. Entonces, por eso es que, como bien nos decía nuestra hermana, Constantino, es que era un estratega militar, un hombre de Estado. Su padre, de verdad, habían definido muchas de las cosas que va a sustentar esa época del Imperio Romano, que va a durar, digamos, 2 siglos más, en el siglo V va ya a ir desapareciendo, pero muchas de las definiciones son de su padre y de Constantino. Y él sabe, ¿verdad?, Constantino, que no puede desaprovechar la oportunidad de unir nuevamente al imperio. Recordemos, la hermana María Isabel nos ha dicho, ¿verdad?, de las guerras intestinas, los elementos que estaban dividiendo al imperio. Por lo tanto, tiene que haber elementos que aglutinen, que den unidad. Así entonces, el concilio va a definir, y logra definir también, porque aunque no está definido totalmente el canon sí está siendo aceptado. Por lo tanto, a esas ideas se le van a anteponer, a la idea de Arrio, elementos bíblicos teológicos, con precisión de lenguaje y todo aquello. Entonces, yo creo que Constantino fue iluminado. Digamos que no era cristiano. ¿Ah? Sí. Él se va a ser bautizado los últimos días de su vida, cosa que era una práctica común para los hombres de la élite. Él seguía a Marte, el dios romano por excelencia. ¿Ah? Estaban los cultos mistéricos. Con esto de la libertad de religión, no se suprimieron las otras. ¿Ah? Pasará un tiempito, ¿verdad?, con Teodosio, en que va a ser algo ya va distinto, pero nos falta un tiempo para eso. Lo importante es que marca un momento de inflexión. Concilio de Nicea, donde se va a la Iglesia a definir la concepción que ya era transmitida por los padres apostólicos. Recordemos la idea de la Trinidad, que se empieza a trabajar y ya está fuertemente arraigada en muchas comunidades cristianas. Gracias. Esa es la tarea fundamental, entre otras que hubo. Gracias, pastor. Después vamos a retomar el tema del concilio. Entonces, como decía el pastor, Constantino, como gran político, vio que los cristianos eran un grupo unido, que representaban más o menos el 15 o el 10% de la población, pero como un grupo compacto, unido,
era muy poderoso contar con su apoyo. Entonces, los emisarios del emperador partieron a todos los rincones del imperio a convocar al concilio para que vinieran a la ciudad de Nicea, donde estaba su palacio de Vera. Así que vamos a hacer una pausa musical ahora para escuchar un tema adecuado a lo que estamos estudiando, para pasar a la segunda parte de este encuentro. Benedictus Dominus Deus Israel, cuia visitavit et fecit redemptionem plebis suae. Et erexit cornu salutis nobis, in domo Davi pueris sui. Sic ut locutus espero sanctorum, cuia seculos sunt prophetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et in manu omnium qui oderunt nos. Ad facienda misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamentis sui sancti. Ius iurandum quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, naturum se nobis. Ut sine timore de mano inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi. In sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris. Et tu puer profeta altissimi vocaveris, preivis enimante faciem Domini parare vias eius. Attendam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum. Per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens exalto. Illuminare isqui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendo speres nostros in viam pacis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. La segunda parte de este encuentro queremos hacer, primero le queremos presentar un PowerPoint muy sencillo, donde vamos a ver unas 10 diapositivas, pensando cómo podría haber sido en esa época las ciudades romanas. Bien, ¿Sole? En esta imagen se observa una estatua del emperador Constantino como pudo haber sido, como lo imaginaron. Acá vemos el mapa del Imperio Romano a principios del siglo IV.
Ahí están los territorios que corresponden a Hispania, Galia, Britania, Italia, Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y África, y cuyo centro es el mar Mediterráneo. En un edificio como este es donde se firmó el edicto de Nicodemia, más o menos en el año 311 después de Cristo. En un lugar también como este se firmó el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, en estas ruinas. Aquí en esta representación se observa a Constantino y la visión que tuvo antes de la batalla del puente Milvio, en el año 313 después de Cristo, y en esta visión Constantino vio que Jesús le decía que pusiera en los escudos de los soldados la cruz, que es el símbolo de Cristo. En este cuadro se representa el matrimonio de su hija Constancia con su rival de Oriente, el emperador Licinio. Este gráfica, muestra la representación del concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y en primer plano se observa al emperador Constantino. Aquí está la ciudad de Constantinopla. Esta es una réplica que fue fundada por Constantino entre los años aproximadamente 327 y 330 después de Cristo. Acá se observa el bautismo de Constantino en el año 337, y él está siendo bautizado en su lecho de muerte. Y este es el arco de Constantino en Roma, que se hizo para conmemorar todos los triunfos que tuvo en sus batallas, y se observa muy cerca el Coliseo Romano. Gracias, Sole. Interesante imaginar cómo podría estar a Constantino paseándose por esa galería del Palacio de Verano, como donde nos vamos a ir a convocar ahora para participar todos los que estamos presentes en el Concilio de Nicea. Habría que recordar, hermana María Isabel, ¿Sí? que en la ciudad de Roma hay muchas estatuas de Constantino. Ah, sí. Es una figura, en muchos palacios aparece él, y en otros pasajes también. En una ocasión aparece, ¿verdad?, con una lanza, y en otra pareciera que como que se la sacaron, pero es interesante. Yo tuve el privilegio, igual la hermana María Isabel también estuvo por allá, ¿cierto? Definitivamente va a ser alguien importante. Y los otros medios para comunicar la presencia de las monedas. Y hay monedas donde está, ¿verdad?, el rostro de Constantino, que demostraba la autoridad, la moneda que recorría todo ese mar Mediterráneo, alrededor del mar Mediterráneo. Era un hombre poderoso. Sí. Bueno, queridos hermanos, los invitamos a participar en el Concilio de Nicea. Nos encontramos en el Palacio de Verano del emperador Constantino en Nicea. Es el 20 de mayo del año 325 en que se cumplen un año del triunfo de Constantino frente a Licinio. Han llegado a todas partes del imperio unos 300 obispos, del oriente y del occidente. Tal vez del occidente han llegado pocos porque las distancias son enormes y los medios de comunicación eran muy primitivos. Ha llegado, por ejemplo, Ocio de Córdoba, que era el consejero del emperador Constantino, y otros más. Y del oriente ha llegado muchísimo el patriarca de Alejandría, Alejandro, con el diácono Atanasio, que lo va a ser quien lo va a suceder. También Eusebio de Nicomedia, Eusebio de Cesarea, y otros muchos más que ustedes van a conocer en este diálogo que hemos preparado para ustedes. Así que
Les damos la bienvenida a la sesión inaugural del Concilio de Nicea, este 20 de junio del año 325. Perdón, se me olvidaba decirle que el Papa Silverio mandó a 2 delegados al concilio que se llamaban Vitus y Vicente. Que siempre, a todos los concilios, el Papa no participó en el Oriente, los que fueron celebrados en el Oriente, pero siempre mandaba uno o 2 delegados. El obispo que se encuentra sentado a la derecha del emperador lo saluda solemnemente. Salve, oh Constantino, emperador de los romanos. Te agradecemos por tu solicitud por la Iglesia de Cristo y por tu interés en solucionar los problemas que han surgido en medio de nosotros. Además de agradecer tu hospitalidad en tu palacio de verano aquí en Nicea. Constantino se pone de pie, ¿no es cierto? Y dice: Amigos, mi supremo deseo era de verlos reunidos y se ha cumplido. Doy gracias públicamente al Rey del Universo, que después de tantos beneficios me concede este mayor. Verlos reunidos en un pensamiento común de concordia. Que ningún maléfico enemigo turbe vuestra paz presente, y puesto que por el poder de Dios han desaparecido los tiranos que se habían lanzado contra él. Un perverso demonio exponga la ley divina a la blasfemia. En cuanto a mí, como una guerra, como una batalla, más difícil de terminar toda sedición en el interior de la Iglesia de Dios, y me contaría más que los asuntos de afuera. El obispo de Alejandría le dice: estamos aquí para resolver el asunto que ha dividido a nuestra Iglesia, el arrianismo que niega la divinidad de Cristo. Un obispo de Occidente asegura: nosotros no estamos preocupados por estas controversias teológicas. Todos estamos convencidos que en la Trinidad hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso ya lo dijo Tertuliano hace años. Eusebio de Cesarea, un gran escritor eclesiástico, dice: es una verdadera lástima que ahora que gozamos de paz gracias a nuestro augusto emperador Constantino, Arrio y Alejandro se hayan envuelto en una controversia que amenaza dividir la Iglesia. Tratemos de encontrar una posición conciliatoria que asegure la paz de la Iglesia. Eusebio de Nicomedia responde: El mismo Arrio no haya podido venir a este solemne encuentro a defender sus ideas, debido a que no es obispo. Yo haré en nombre de él. Bueno, como ustedes saben, Arrio nació en Libia, pero fue educado por Luciano de Antioquía. De allí pasó a Alejandría, donde fue ordenado sacerdote. Hacia el año 318 comenzó a predicar la fe mirada de una manera que yo considero correcta. Se los voy a explicar. Dios no solo puede ser creado, sino que no puede ser engendrado. Por lo tanto, Cristo no puede ser verdadero Dios como se dice. Como siempre hemos explicado que Él es Dios. Arrio piensa que se lo puede llamar Dios, pero con minúscula, para no confundirlo con el eterno, inmutable y poderoso, único Dios. Cristo es un ser creado, que tuvo principio y que no es de la misma sustancia del Padre, y por lo tanto es un ser intermedio entre el Padre y los hombres. Además, les quiero decir que el Espíritu Santo es una criatura del Logos, y menos divina que éste, que se hizo carne en el sentido de cumplir en Cristo la función del alma. En la solemne asamblea surgen gritos de enojo. Blasfemia. Blasfemia, mentira. Mentira. Herejía. Van donde el obispo Eusebio de Nicomedia, le quitan el discurso, lo rompen y pisotean en el suelo. Se levanta Ocio de Córdoba y dice:
Debemos condenar estas doctrinas erróneas que son perniciosas contra la cristiandad. Otro obispo agrega, Cualquier texto bíblico puede ser mal interpretado por estos herejes. Redactemos un documento, un credo que exprese la fe de la Iglesia en todo lo referente a la Trinidad y que no pueda ser mal interpretado. y se pusieron de acuerdo y redactaron el texto llamado el Credo de Nicea. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien fue hecho tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Puede que a ustedes les llame la atención que el credo que nosotros conocemos es más largo que este, pero el Concilio de Nicea solamente nombró al Espíritu Santo, y va a ser el credo en que se completó en el Concilio de Constantinopla, el año 381, que va a aclarar de dónde procede el Espíritu Santo. Después de esto, hay otras ideas que se discuten. Luego se agregó, a los que dicen que hubo un tiempo, esto no existió, y antes de ser engendrado, no existió, y que fue hecho de la nada o de otra naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado o sujeto de cambio y alteración. A estos los anatemiza la Iglesia Católica. Veamos qué conclusión llegó el Concilio de Nicea, qué acuerdos se tomaron. ¿Pastor? Bueno, la condena, ¿cierto?, de Arrio, que no estaba presente, se hizo presente a través de 2 delegados y fue desterrado precisamente, ¿ya? Y eso era importante. Y la definición de la iglesia, que ahora será una iglesia definitivamente acordada por los obispos presentes, que eran más de 300, incluyendo delegados y otros, ¿verdad? La iglesia se ha definido como iglesia trinitaria. Ya. También se procedió a firmar el documento, y los que se nieguen a firmar serán también desterrados. Así que solamente 2 de ellos rehusaron firmar. Segundo de Ptolemaida y Teona de Marmarica. Pero Eusebio de Nicomedia redactó otro texto en que cambió solamente como una letra, y que como en el idioma está redactado en griego, al cambiarle una letra cambiaba de significado. ¿Por qué? La palabra homoousios significa consubstancial al Padre. El Hijo es consubstancial al Padre, pero si se le quita una I, me parece que es una I la diferencia, significa de naturaleza semejante al Padre. Ya eso se los llamó semi-arrianos, ¿eh? A partir de esta fecha. Bueno, después se discutieron otros asuntos, por ejemplo, ¿qué otro asunto se discutieron? La fecha de la Pascua,
que habían dos posiciones que eran muy potentes, que en el tiempo de Ireneo hizo un viaje especial a Roma para ver si se podía unificar la celebración de la Pascua entre el Oriente y el Occidente. Uno lo celebraban el día 14 del mes de Nisan, que fue el día que Cristo fue crucificado, y después que se calculaba la fecha, calculando el plenilunio después del equinoccio de primavera, y siempre en día domingo. Se procedió a una votación y ganó la segunda alternativa que propuso el obispo de Alejandría, Alejandro. ¿Qué otra cosa se propone? Se propone la creación de 4 patriarcados: Roma, Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Claro. Bueno, en Chile tenemos nosotros representantes del patriarcado de Antioquía, ¿no es cierto? ¿Qué otro problema, Vero, se propuso? También se habló acerca de la situación de los lapsis, que apostataron en la última persecución de Diocesano. Yo propongo que seamos indulgentes con ellos y démosles la oportunidad de incorporarse a la iglesia de nuevo, previa una penitencia pública. ¿Qué dicen? ¿Aprueban? Apruebo. Sí, aprobamos. Bueno, después de un mes de sesiones, se clausuró el concilio y antes de partir los obispos a sus respectivas diócesis, entre paréntesis, la palabra diócesis era el nombre de las provincias romanas. Así que esa palabra viene que usamos hasta el día de hoy, viene de 2000 años de antigüedad. Bueno, entonces el emperador, antes de partir, los invitó a un banquete a su palacio imperial, que era una maravilla de elegancia, de oro, de piedras preciosas, era algo fantástico. Y los obispos que venían de algunos de las persecuciones estaban asombrados, maravillados, y se preguntaban si no sería así el cielo, como era el palacio de Constantino, en Nicea. Después el emperador los despidió, les regaló, le dio grandes regalos, y les pidió que por favor lucharan por la unidad de la iglesia y la conversión de los infieles, de aquellos que todavía no han recibido el bautismo. Llegado al final de la réplica que hemos hecho del concilio de Nicea, ustedes se preguntarán, ¿con este concilio terminaron los conflictos? Ya quedó claro para siempre que Cristo, el Padre y el Hijo son 3 personas distintas y un solo Dios nomás. No. No. ¿Por qué? Porque los sucesores de Constantino, sus 3 hijos, Constantino II, Constante y Constancio, para que ustedes vean la variedad de los nombres, muchos se hicieron arrianos, porque era racionalmente más creíble el arrianismo al colocar a Jesús como una especie de demiurgo, un ser intermedio entre Dios y hombre, y empezaron a perseguir a todos los obispos fieles a Nicea. Y eso seguramente vamos a ver en los próximos temas. Entre ellos, por ejemplo, el patriarca Atanasio fue desterrado 6 veces de su diócesis, que era la diócesis de Alejandría. Y lo mandaban al otro extremo del imperio, allá a Treveris, que está allá, digamos, en Holanda, al otro lado de Europa. Entonces siguieron las controversias y siguió propagándose el arrianismo incluso a los germánicos que estaban en las fronteras del imperio. Bueno, a manera de... Sí, me gustaría que ahora libremente
hiciéramos algún comentario respecto al tema que hemos tocado, algo breve en honor al tiempo. ¿Qué cosa les ha parecido interesante? ¿Qué aspectos querrían acentuar de todo lo que hemos dicho respecto de este emperador Constantino y la Iglesia? ¿Sí? ¿Sole? A mí me interesa escuchar qué nos tendría que decir el pastor. Muchas gracias. Sí, pastor, cuéntenos. Bueno, uno de los temas todavía controversiales, que pareciera que tienen su origen y que pareciera, decimos eso, es la relación iglesia y Estado. ¿Ya? La iglesia siempre fue independiente en cuanto no tomaba medidas de carácter político, pero siempre, ¿verdad?, auxilió a la gente en sus diócesis. Un ejemplo claro es Roma. Roma ayudó cuando se van después a trasladar a Constantinopla, ¿verdad?, con el Imperio Bizancio. Es la iglesia de Roma que auxilia, que toma ese lugar en el Estado romano ausente. Entonces, esa relación que se inicia oficialmente ahí, hay críticos, ¿verdad?, muy fuertes, que dicen que eso comenzó entonces el declinio de la iglesia, que deturpó, confundió a aquella situación. Bueno, dentro de las cosas que pasaron también, es que al ser reconocido, recordemos, 311, la libertad de culto y después el concilio, se le reconocieron los derechos y se les devolvieron propiedades en aquellos lugares que habían sido, entre comillas, confiscados. Se les devolvieron. Pudieron también levantar templos, ¿verdad?, con ayuda del Estado. Entonces fue una fusión, iglesia y Estado, que colaboró en su momento, pero que es polémico, el tema es polémico. ¿Hasta dónde está la independencia de la iglesia con respecto al Estado? Esta es una pregunta que atraviesa la historia de la iglesia en estos 2000 años. Claro. Todavía la pregunta es pertinente, pero ahí se da como el origen de aquella situación de carácter oficial. Lo que se llama el césaropapismo. Yo creo que Constantino da origen a esa intervención del Estado en los asuntos de la iglesia, y que va a ser cada día más fuerte. Y en los momentos, o sea, en la época medieval, por ejemplo, se hablaba de los dos, como de los dos cuchillos, de los dos que gobernaban el país, el brazo civil y el brazo religioso. Entonces esa alianza siempre fue negativa para la iglesia, y sigue siendo. Hermana, pero podríamos, perdón, yo creo que la iniciativa del emperador Constantino no debemos restarle el mérito que tuvo en el hecho de convocar, ¿no es cierto?, de proteger a los obispos y de las concesiones del libre culto a todas las religiones que habían en ese momento en el imperio. Creo que eso es importante, porque además es una especie de casi como de anticipo de lo que vendría en el futuro, el tener que unirse para aclarar doctrinas y en pos de la unidad. Ya, sí. La paz es positiva, no cabe la menor duda, pero también muchos historiadores han visto en eso el declive de la calidad de la participación en la iglesia. Ahora era fácil participar, no había persecución, teníamos las propiedades, teníamos riqueza. También han visto eso, un declive de la calidad. ¿Sí? Sin ir más lejos, en Chile es descubierto por España, ¿cierto? Y al mismo tiempo la Iglesia católica unida, digamos, muy fuertemente en la conquista
americana, digamos, ¿ah? Eran uno solo, digámoslo así. Era gobernar y por una parte introducir al mismo tiempo los conquistadores la religión predominante en ese minuto, digamos, católica. Claro, evangelizar simultáneamente a conquistar, lo cual es una mala alianza. A esa época se le llama la espada y la cruz, la unión de la espada y la cruz. Sí, claro. Tremendo. Sí, algo más que a mí siempre me ha llamado la atención porque Dante Alighieri puso a Constantino en el infierno el Dante, por haberle dado riquezas a la iglesia. ¿Ah? Y creo que tiene razón. Yo creo que hizo mucho positivo, no cabe la menor duda eso. Pero las riquezas siempre corrompen, como se dice, ¿no? A mí me gustaría reflexionar sobre la importancia de este concilio y del credo de Nicea. Ajá. Porque aún, aunque han pasado muchos siglos, este concilio manifestó las verdades más profundas de nuestra fe. La creencia en un Dios único, la creencia en la encarnación de Jesucristo, Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, en fin. Y nosotros hoy somos parte de este pueblo cristiano, que más allá del tiempo conservamos estas mismas creencias, el mismo credo al que adhieren millones de personas en el mundo. Y estamos comprometidos con Cristo y queremos seguir las enseñanzas del Evangelio y ser salvados según la promesa. Entonces, pienso que tenemos que dar gracias al Señor, que ha permitido que nuestra fe permanezca a través de tanto tiempo. Sí. En medio de luchas, de errores, de distintas cosas, ha permanecido por la fuerza del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, sí. Bueno, estamos terminando este sexto tema, que espero les parezca interesante. Cualquier duda, consulta, pregunta, nos envían su mensaje a nuestro correo, unaenlaiglesia@gmail.com. No sé si nuestra depositaria del correo, ¿te llegan algunos correos, Silvia? Hasta el momento ninguno, pero tengo la esperanza de que tengamos respuesta. Eso, sí. Ya. Sí, vamos a hacer una campaña para que todos opinen respecto a nuestro curso, porque para saber, tener el feedback, ¿no se llama eso? Una respuesta de lo que piensan nuestros auditores. Sí. Bueno, damos gracias a cada uno de ustedes, especialmente a quienes nos han visitado hoy día, porque ha sido muy importante su participación para nosotros. Espero que les haya gustado esta representación. Es muy sencilla de un concilio que tiene tantos siglos, 1500 años a lo menos, 1600 años. Así que eso. Nos despedimos con una oración. ¿Pastor? ¿Cómo no? Agradecemos, Señor, por esta iglesia que permanece, una iglesia que ha vivido distintas situaciones a lo largo de toda la historia. Nos remontamos al lejano ayer, año 325, cuando los obispos, delegados, se reunieron y definieron lo que era la fe. Qué bueno, Señor. Esa es nuestra fe. La fe en ti, Dios único y verdadero, Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sustenta a tu iglesia, Señor, y da testimonio a través de la Sagrada Escritura, de la tradición y el testimonio de nosotros, tus hijos e hijas. Permítenos, Señor, corregir los errores, ser mejores estudiando
estudiando el texto bíblico, recogiendo la enseñanza de la tradición y ser iluminados por el Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia, Señor, donde quiera que esté. Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Somos tu iglesia, Señor. Bendice a tus hijos e hijas. Amén. 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 Nos despedimos de todos ustedes. Difundan nuestro taller, nuestro curso. Suscríbanse y cuéntenle a sus amigos que están estudiando este curso tan interesante. Nos vamos. Decimos chao. Chao, que estén bien. Chao.